Pues yo creo que ya podemos empezar, que son las 12, vamos a ser puntuales y vamos a empezar. Bueno, yo no me he presentado, creo, y si lo hice fue hace a lo mejor 10 minutitos, así que mucha gente no habrá escuchado. Yo soy Tamara, trabajo en la torre, soy guía del monumento y junto con otros compañeros estamos realizando estas visitas virtuales. Hemos hecho ya dos del interior de la torre para público general, una también para niños y hemos hecho ya una para niños justamente con esta temática que vamos a tocar hoy, el parque escultórico y en concreto la figura de Hércules, este héroe mitológico que da nombre a nuestra torre, a nuestro faro, el faro más antiguo del mundo en funcionamiento. Exactamente lo que vamos a hacer es entrar en esta plataforma que tenemos de visita virtual y vamos a ver un poco, no se puede apreciar por completo la extensión del parque escultórico que bordea la torre, pero sí que nos podemos hacer una pequeña idea de dónde nos situamos. Voy a mover la pantalla y más o menos así nos hacemos una pequeña idea de la extensión de este parque que bordea la torre. Muy bien. Bueno, ¿dónde estamos? Estamos en Coruña, en la torre, y el parque que bordea la torre más o menos alberga, bueno, son un total de una extensión de unas 47 hectáreas, ¿no? Aquí se ve solamente una parte de este parque, pero las zonas principales de esta zona son, en concreto, donde está la torre, que se llama Punta Eiras. Es el nombre de esta península donde se sitúa la torre Punta Eiras. Desde lo más alto de esta pequeñita península, de esta colina, a unos 56 metros sobre el nivel del mar, se sitúa la torre, que más o menos es donde estamos ahora mismo, ¿no? Mis pies estarían en la plataforma que da acceso a la torre. Tenemos aquí las escaleras. El parque escultórico no solamente es Punta Eiras, que es donde estamos ahora, donde está la Rosa de los Vientos, sino que también es esta zona que tenemos aquí, Punta Herminia. Punta Herminia, aquí podemos ver pues la caracola de Moncho Amigo, es una de las esculturas. Aquí tenemos unas construcciones que se hicieron para observar aves. Y aquí tenemos pues más esculturas que veremos después. El parque escultórico llegaría hasta por detrás de estos arbustos, que aquí hay un pequeño campo de golf, y a la zona de adormideras, ¿no? Estos edificios que son de adormideras. Por aquí vendríamos caminando, aquí están los campos de la torre, y giramos un poquito más y por este lado también tenemos esculturas, ¿no? Aquí tenemos varias esculturas que veremos después. Aquí tenemos la antigua prisión provincial y bordearía todo lo que es la Core Zone, que le llaman así la UNESCO, a toda esta zona. Y menciono la UNESCO porque siempre decimos que la Torre de Hércules es patrimonio de la humanidad, pero en realidad lo es también sus alrededores. Es una forma también de darle protección a esta zona y evitar pues, que cerquita de la torre se construyan más edificios. Bueno, es una zona de paseo, obviamente, como os podéis imaginar, es un parque público que tiene infinidad de senderos donde la gente pues va a pasear con los niños en bicicleta, a pasear los perros, a hacer deporte. Es una zona muy viva, ¿no? Donde hoy en día muchísima gente viene todos los días, muchos habitantes de la ciudad. Pero no podemos olvidar que cuando se construye la torre, y hasta prácticamente antes de ayer, hasta los años 80, principios de los 90, esta era una zona que estaba realmente alejada de la ciudad. La ciudad, digamos que le daba un poquito la espalda, ¿no? La ciudad se concentraba en el puerto, en la zona vieja, y esto estaba lejos, lejos de la ciudad. Por eso, pues tenemos esa antigua prisión provincial, porque esto estaba realmente alejado de la población. Es una zona que aunque no lo parezca, es muy importante en cuanto a su vegetación, porque sí que parece como que es un parque, que se corta el césped, ¿no? Como un césped bien cortadito y bien bonito, pero nada más lejos de la realidad. Es una zona muy rica en vegetación. Lo que pasa es que, claro, lo que crece aquí
es vegetación adaptada a las condiciones climáticas, ¿no? Climatológicas que tenemos en esta zona. ¿Qué hay aquí realmente? Pues muchísimo viento, muchísimo salitre y fuertes lluvias. Entonces, la vegetación que hay aquí tiene que ser lo suficientemente fuerte para sobrevivir a estas condiciones. Más o menos como los guías de la torre, ¿no? Diría yo, que nosotros aquí vivimos con el viento, el salitre en nuestra piel y en nuestros coches y las fuertes lluvias, ¿no? También somos casi como unos arbustos agarrados a la torre. Bueno, ¿qué tipo de vegetación hay aquí? Pues tenemos el tojo, ¿no? El tosho con su preciosa flor amarilla que está en la zona de los acantilados y que sirve de refugio al mismo tiempo para muchos animalitos que crecen, que viven por esa zona. También tenemos pues el hinojo de mar, que es una planta muy interesante porque la utilizaban los marineros antiguamente que enfermaban por escorbuto, una enfermedad que se produce por la falta de vitamina. Entonces se utilizaba esta planta, el hinojo de mar, para curar el escorbuto. También tenemos la preciosa namoreira o a herba de enamorar, la hierba de enamorar, ¿no? Que utilizaba la gente antiguamente, bueno, es una tradición popular, la utilizaba la gente para enamorar a las personas, ¿no? Si estabas locamente enamorado de una persona, pues decía la tradición popular que tenías que coger una de estas hojas y hierbas y se las metías en el bolsillo a la persona que te gustaba y esa persona se enamoraría perdidamente de ti, ¿no? No hace falta probar esta tradición, ¿no? Hoy en día yo creo que la herba de enamorar, esta preciosa planta, tiene que estar donde está, creciendo en los acantilados, en el verde, no hace falta arrancar ninguna flor para enamorar a nadie, hoy en día tenemos otros recursos, ¿no? Pero bueno, ahí está parte de nuestra cultura y nuestras tradiciones populares. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos en primavera todo este verde que vemos aquí, que está un poquito amarillento, seguramente esta imagen pues, es del verano, de una época de sequía. En primavera se tiñe de un manto rosa y amarillo precioso, rosa del brezo y amarillo del lirio. Son dos de las flores más típicas de esta zona. Y en cuanto a aves, es una zona de refugio para muchísimas aves migratorias que paran aquí para descansar y también tenemos aves propias de la zona, como puede ser el cormorán, moñudo o las gaviotas y muchas más. Bueno, es una zona muy rica en todo este tipo de flora y de fauna. Y bueno, no quería desaprovechar la oportunidad para recomendar a todos aquellos que me están escuchando que estén interesados un poquito más en toda esta flora y esta fauna y en la naturaleza en general, para, bueno, mencionaros un libro que se llama La Torre, y también lo hay en gallego, A Torre, que lo escribió Antonio Sandoval, que es un paxareiro, ¿no? Como él mismo se hace llamar, es un comunicador ambiental estupendo y además también es ornitólogo. Y él escribió un libro sobre unas reflexiones, son sus propias reflexiones sobre la naturaleza y la inspiración la busca paseando por esta zona, ¿no? Él menciona en ese libro constantemente lo que él ve en esta zona alrededor de la torre. Bueno, aquí dejo este guiño porque es realmente interesante el libro, realmente merece la pena. Y bueno, deciros que es una zona que está declarada espacio de interés natural, espacio natural de interés local, perdón, que me hago un lío, ¿no? Es una declaración provisional a expensas de que se haga pues un plan de conservación de esta zona. Además, una zona de muchísima historia, porque aquí, en Punta Arminia, tenemos petroglifos, algo que mucha gente desconoce. En esta zona tenemos unos petroglifos. En esta zona hubo antiguamente baterías militares. Mucha gente que viene a visitarnos también nos lo comenta, que hicieron la mili en esta zona. Tenemos restos de nuestra triste historia de la guerra civil también. Y obviamente, pegaditos a la costa, esta zona ha sido testigo y testimonio de muchísimos naufragios. Entre ellos, pues el más conocido aquí, el mar Egeo, en el año 92. También mucha gente que viene a visitarnos nos pregunta por el casco del barco, porque hasta hace relativamente poco se podía ver todavía aquí, donde más o menos está mi ratón, la flecha, se podía ver todavía el casco del mar Egeo, de este petrolero aquí en Callao. Bueno, una zona, por supuesto, de mucha historia, pero en el año 92
Es un momento muy, muy importante porque celebramos los 200 años de la restauración del faro, ¿no? Os decíamos en la otra visita que en el siglo XVIII se hace la restauración y se celebran los 200 años. ¿Qué se hace? Las excavaciones arqueológicas que vimos el otro día y este parque, ¿no? Un parque escultórico, que la idea es que sea un museo al aire libre con esculturas y que esas esculturas nos cuenten historias. Las temáticas principales son las leyendas relacionadas con la torre, la navegación, pero también hay algunas esculturas relacionadas con el arte y con la historia de nuestro país. Hoy nos centramos en las leyendas relacionadas con Hércules, ¿no? Este héroe mitológico. Hércules, que da nombre a nuestra torre, y para ello lo que voy a hacer es acercarme a ver a Hércules. Vamos a movernos ahora y vamos a ver a Hércules. Vamos allá. Aquí nos vamos a ver un segundito a Caronte, que luego hablaremos de él, pero ahora Caronte no es tu momento, vendrá después. Vale, aquí estamos en el parking de la torre. Aquí tenemos la oficina de turismo de la ciudad, al lado se venden los tickets de la torre y aquí dentro tenemos el centro de interpretación y atención al visitante. Es un pequeño centro con maquetas y con información interesante de la torre. Aquí dentro tenemos una de las 19 esculturas que forman parte de este parque escultórico. De esas 19, 7 tienen que ver con Hércules. Pero esta escultura no la puedo ver a través de esta plataforma, entonces me vais a permitir que sea un poco casera, porque no quiero desaprovechar la oportunidad de enseñaros esta escultura. Aquí la tenemos. No sé si ya la estáis viendo. Yo ya la estoy viendo aquí. Aquí tenemos a Hércules. Tengo que agradecer, antes de que se me olvide, a Fernando, mi compañero de la torre, que me cedió esta foto, porque yo no tenía ninguna de calidad. Y esta es una foto estupenda de esta primera escultura de la que vamos a hablar en esta visita. Aquí tenemos a Hércules. Y vamos a aprovechar esta escultura de Francisco Leiro para hablar un poquito de quién era Hércules. Esta escultura la hace Francisco Leiro, que es este escultor gallego que está afincado en Nueva York, que también hace las puertas de acceso a la torre, que son dos esculturas estupendas que también podéis ver cuando vengáis a visitarnos presencialmente. Bueno, pues con esta escultura aprovechamos para hablar un poquito de este personaje. ¿Quién era Hércules, no? Realmente. Bueno, antes de nada deciros que Hércules nace con otro nombre. Él nace con el nombre de Alcides y posteriormente se cambia a Hércules, pero luego hablaremos por qué, ¿no? Alcides, este héroe mitológico, es hijo de Zeus. Y Zeus, como ya sabéis, es el padre de todos los dioses y de todos los hombres, pero era hijo ilegítimo. Zeus era conocido, bueno, pues por sus numerosas aventuras y por sus numerosas amantes, claro, fruto de las cuales nacieron muchísimos dioses y muchísimos héroes, como por ejemplo Atenea o Apolo, ¿no? No solamente Hércules. Zeus, bueno, adoptando la forma del marido de una chica mortal, de una mujer, pues dicen que habría poseído a esta chica en varias ocasiones hasta dejarla embarazada. Por lo tanto, Hércules era hijo de Zeus, dios de todos los dioses, y de esta mujer que se llamaba Almena, que era una simple mortal. Y esto es algo que persigue a Hércules durante muchísimo tiempo, ¿no? El hecho de haber sido mortal. Aquí lo vemos en esta escultura, fuerte, grande. Hay muchísimas descripciones de cómo era Hércules, ¿no? Yo me quedo con una de un historiador griego que dice que su cuerpo medía hasta 4 codos de ancho. 4 codos de ancho, que tenía brillo de fuego en los ojos y que no fallaba un disparo, ni de lanza ni de flecha, y que tenía una fuerza sobrehumana. No en vano nosotros decimos Hercúleo, ¿no? Hercúleo es esta palabra que significa fuerte, robusto, vigoroso, ¿no? Viene de aquí, de Hércules, ¿no? De nuestro héroe. Pero a pesar de toda esta fortaleza que tenía Hércules, él era un simple mortal, igual que su madre biológica. Zeus, su padre, el dios de todos los dioses, estaba casado con su hermana, que era Hera, la reina del Olimpo, y por lo tanto reina también de todos los dioses.
Era una de las deidades más temidas y poderosas, se consideraba la protectora del matrimonio, pero era conocida también por su naturaleza vengativa, celosa y muy violenta, sobre todo con los amantes, con las amantes y los descendientes ilegítimos de su marido, que eran muchos, claro, por supuesto. Desde lo alto del Monte Olimpo, bueno, pues nos imaginamos a Hera constantemente muerta de dudas, de rabia y de celos, porque su marido tenía este gran empeño que era poblar el mundo con todos sus vástagos, ¿no? Todos los días pensaba en esos hijos y en esas mujeres y consideraba que todos ellos ponían en peligro su prestigio como diosa y su autoridad. Pero entre todos esos hijos ilegítimos era al que más odiaba de todos, era Hércules. E intentó por todos los medios matarlo. Hay muchísimas historias que nos hablan de Hera intentando impedir el nacimiento de Hércules, intentar matarlo cuando todavía era un bebé. Entre ellas os voy a contar un par de ejemplos, ¿no? Dicen que cuando se enteró de que Almena estaba embarazada, intentó deformar las piernas de Almena haciendo un nudo de sus piernas para evitar el nacimiento. También, muy interesante, dicen que Zeus proclamó que el siguiente hijo de su familia en nacer sería proclamado rey. El siguiente en nacer era Hércules. Por lo tanto, Hera lo que hizo fue provocar un nacimiento inesperado. Provocó que su primo Euristeo naciese sietemesino, 2 meses antes, para evitar así que Hércules fuera rey y, de forma injusta, Euristeo se convirtió en rey. Tenemos que quedarnos con el nombre de Euristeo porque vamos a hablar de él durante toda la visita, ¿no? Es uno de los personajes principales de la vida de Hércules. También cuentan que Hera mandó, cuando Hércules era todavía un bebé y estaba en la cuna, mandó 2 serpientes para matar a Hércules a su cuna y que Hércules cuando las vio, siendo un bebecito todavía, cogió a una serpiente de cada mano y con su fuerza sobrehumana, que obviamente había heredado de su padre, las estranguló. Y cuando llegó la cuidadora y lo vio en la cuna, lo vio jugando, inocentemente con esas serpientes muertas en la cuna. A partir de ahí ya todo el mundo empieza a hablar de esa fuerza sobrehumana, ¿no? La gente empieza a ver rumores de que realmente no es un bebé cualquiera y no es un niño cualquiera. Y luego, por último, pues me gusta contar esta historia que es realmente bonita, que dicen que Zeus intentaba siempre engañar a Hera para que amamantase a Hércules, ¿no? Quería que lo amamantase para que tomase la leche de una diosa. Y Hera, engañada por Zeus, lo amamantó pensando que era otro hijo, y cuando le vio la cara y se dio cuenta de que realmente estaba amamantando a Hércules, dicen que lo separó bruscamente de su pecho y que en ese momento soltó su pecho, soltó las últimas gotas de leche y que esas últimas gotas de leche son hoy en día la Vía Láctea, ¿no? Bueno, hay muchísimas historias que nos cuentan sobre esta relación entre Hera y Hércules. Pero Hércules, cuando ya era adulto y seguía vivo, muy, muy vivo, estaba en uno de sus mejores momentos. Estaba ya casado con una hija de un rey, tenía 3 hijos, era venerado por toda Grecia gracias a sus grandes dotes de luchador y sus grandes victorias en grandes batallas, y Hera ya no podía soportar más la rabia de saber que Hércules presumiese aún encima de ser hijo de Zeus, ¿no? De ser hijo ilegítimo de Zeus, y decidió infligirle un gran castigo. Pensando, lo que decidió fue crearle un arrebato de locura momentánea en el que Hércules, descontrolado, en ese arrebato de locura momentánea que no podía controlar sus actos, hizo lo peor que podría haber hecho, que era matar a sus hijos, a sus 3 hijos y a 2 de sus sobrinos. Son crímenes estos, matar a sus hijos, con los que tendrá que cargar durante toda su vida. Pero Hércules, cuando de repente vuelve en sí, ¿no? Hera deja de crearle esa locura y él vuelve en sí y se da cuenta de lo que ha hecho, decide de forma voluntaria exiliarse de la ciudad de Tebas, que era en la que él vivía, y se va hacia el oráculo de Delfos para ponerse a disposición de los dioses y que le comuniquen su destino, ¿no? Y así poder purificarse de alguna manera de su horrible delito. Lo primero, cuando llega al oráculo de Delfos, que le dicen es que a partir de ese momento, no antes, a partir de ese momento deja de llamarse Alcides
que Alcides era un nombre que le habían puesto en honor a su padre, a su abuelo, y que significaba fortaleza, y a partir de ese momento comienza a llamarse para siempre Hércules. ¿Qué significa Hércules? Ni nada más y nada menos que gloria de Hera, para que siempre se acordase que le debía obediencia a Hera. No era un castigo realmente llamarse Hércules para él. Y además tendría que irse a vivir al sur, a la ciudad de Tirinto, donde vivía su primo, aquel rey que había sido rey de forma injusta por haber nacido 2 meses antes, y debería deberle obediencia también a este rey y hacer todo lo que él le ordenase. Imaginaros, ¿no? Pues Hera le hace crear este arrebato de locura, él como castigo tiene que deberle obediencia a Hera y se va a llamar a partir de ahora Gloria a Hera, Hércules, y además tiene que irse a hacer todo lo que este rey Euristeo le mande. Este rey Euristeo que ni más ni menos era un esbirro de Hera y que iba a hacer todo lo que Hera le mandase. Pero en el oráculo de Delfos le dan una buena noticia, no todo eran malas noticias. Le dicen que aunque él no lo vea, su padre Zeus ha estado intercediendo por él, le ha estado ayudando. Y sus 2 hermanos, Apolo y Atenea, le prometían, si conseguía realizar todas las tareas que Euristeo le iba a mandar, si las conseguía realizar y sobrevivir, le prometían algo que él ansiaba, que era la inmortalidad, y convertirse así de verdad en un dios. Bueno, así comienzan los trabajos que tiene que realizar Hércules, ¿no? Siempre a través de Euristeo. El objetivo de estos trabajos es que muera en uno de ellos, ¿no? Hera le impone trabajos a través de Euristeo cada vez más difíciles para intentar que muera. El primero de estos trabajos, muy conocido, es la lucha contra un león, el león de Nemea. Y este león tenía una característica, era un monstruo, era un león monstruoso y su principal característica era que tenía una piel que era impenetrable, ni a lanzas, ni a flechas, no podía matarlo lanzándole una flecha. Entonces Hércules lo que decide es estrangularlo, con su fuerza sobrehumana lo estrangula y lo mata. Y él tiene la idea de que esa piel le puede ayudar. Por lo tanto, con las propias garras del león, corta la piel del león y la utiliza a partir de ese momento como protección, ¿no? Como manto, una especie de manto protector, y la cabeza la utiliza como un casco. Por eso Hércules casi siempre está representado con esa piel de león, la piel del león de Nemea, como la que vemos aquí en esta escultura. Esta escultura tiene 2 de los atributos más típicos de Hércules, la piel del león y también sujeta ese mazo de madera, que es una de sus armas más icónicas que él mismo se construye. Bueno, vamos a salir del centro de interpretación y nos vamos a ir al segundo de los trabajos de Hércules. Ahora me vais a perdonar que salga de aquí. Uy. Y vamos a volver a la plataforma de la visita virtual. Y de aquí nos vamos a ir al siguiente de sus trabajos. Muy rapidito hemos pasado por el trabajo del león de Nemea, matar a este león. Y ahora vamos al segundo de los trabajos que tiene que realizar Hércules. Y aquí nos colocamos con esta vista tan bonita de la torre, de fondo, esta rampa por la que hay que subir caminando para visitar el faro. Y aquí a la derecha tenemos esta escultura. Aquí la tenemos, que es, como podéis ver, la Hidra de Lerna, del año 98, de este artista coruñés Fidel Goaz Méndez. Bueno, pues esta escultura, cuando la gente viene a verla o cuando hacemos las visitas, mucha gente dice, bueno, pero eso es que es una barca de piedra, si se pudiese apreciar un poquito más, voy a acercar un poquito la pantalla, se ve que tiene la figura es de granito por aquí y aquí tiene como un cableado que va, ¿no? Así, de un extremo a otro. Bueno, pues mucha gente nos dice si será una barca o si será quizás un arco. Yo
Yo pienso, mi teoría es que es un arco. El arco con las flechas que utiliza Hércules en todas sus batallas es un arco que le regala Apolo para defenderse. Y es un arco, dicen que tan grande, tan fuerte, que solamente era digno de ser llevado y usado por un hombre igual de grande e igual de fuerte, como era Hércules. Pero esta escultura se llama la Hidra de Lerna. Y lo que nos cuenta es la historia de el segundo trabajo que tiene que hacer Hércules. ¿Qué era la Hidra? La Hidra era un ser mitológico, pero era un monstruo acuático, en forma de serpiente con varias cabezas, ¿no? Tenemos que imaginarnos un monstruo acuático, más o menos como el del lago Ness, digamos, pero con muchísimas cabezas. Dependiendo de la fuente, pues dicen que desde 10 hasta 10.000 cabezas, depende. Pero una de ellas era inmortal, una de todas esas cabezas. Esta hidra vivía en un lago, el lago Lerna, de ahí viene su nombre. Y en el fondo de este lago estaba el acceso al inframundo. Y la hidra tenía esa tarea, proteger ese acceso al inframundo. Era un lago pues, de aguas pestilentas, no tenemos que imaginarnos un lago agradable, sino todo lo contrario, de aguas pestilentas y muy densas. La hidra, además, había sido criada por Hera, ¿vale? La madrastra de Hércules habría criado con todo su cariño a esta hidra. Y además decían que era hermana del león de Nemea, que Hércules acababa de matar. Así que imaginaros, la hidra ardía en deseos de vengar la muerte de su hermano. Las características principales de esta hidra eran, por un lado, todas esas cabezas, pero también que tenía una respiración que era venenosa. Era tan mortal que asfixiaba a las aves y marchitaba todo lo que había a su alrededor, las flores y las plantas. Cuando Hércules llega hasta este lago para luchar contra la hidra, se encuentra con una grata sorpresa y es que su sobrino mayor, Iolao, aparece por sorpresa para ayudarle. Su sobrino admiraba a su tío, obviamente, y ardía también en deseos pues, de luchar con él, ¿no? En todas esas aventuras. Y Iolao se había estado informando sobre cómo era esta hidra, ¿no? Era él el que traía estos conocimientos de que esta hidra tenía esta respiración tan pestilenta que podía llegar a matar. También Iolao le explica a Hércules que la hidra tiene muchas cabezas y que cuando se le cortaba una cabeza le salían dos más, ¿no? Imaginaros, tú cortas una cabeza y te salen dos más. Entonces es Iolao el que tiene la idea de cómo poder luchar y derribar a esta hidra. ¿Cómo lo hacen? Antes, lo primero que hacen es taparse la cara, toda la boca, como hacemos ahora con las mascarillas. Pues algo similar, pero estas mascarillas irían aromatizadas, ¿no? Con un olor agradable para evitar que esa peste entrara en la boca. Y por el otro lado, era un trabajo en equipo. Hércules cortaba una cabeza y Iolao, con un paño con fuego, la quemaba, ¿no? Quemaba el muñón para que de ahí no saliese otra cabeza. Y así trabajan conjuntamente, cortando cabezas y quemando los muñones para que no salgan, hasta que finalmente queda una última cabeza, que es esta inmortal, y que con gran esfuerzo Hércules tiene que partir en diferentes trozos y la pone bajo unas piedras gigantescas, ¿no? Así matan a la hidra. También cuenta que Hera, para dificultar este trabajo, en este trabajo le manda a Hércules un cangrejo grande, gigante, que le impida, que le muerda los pies y que impida realmente trabajar y que así pues causarle la muerte a Hércules. Pero Hércules, cuando ve el cangrejo, con su fuerza lo pisa y lo destroza. Y dicen que Hera mandó este cangrejo a los cielos, ¿no? Convirtiéndose hoy en día en el trópico de Cáncer, ¿no? Es otra de las historias que tienen que ver con los cielos, igual que hablábamos antes, de la Vía Láctea. Bueno, también os tengo que decir que ese es el trabajo, uno de los trabajos que dicen que Euristeo no contabilizó porque dijo que había recibido ayuda de su sobrino y que por lo tanto no lo contabilizaba dentro de los trabajos que tenía que realizar. Por eso, en vez de 10, al final fueron 12, porque se considera que Hércules hizo, entre comillas, trampa en dos de ellos. Aquí, de la hidra, nos vamos a ir ahora a otra escultura del parque escultórico que tiene que ver, obviamente, con Hércules, que es Hércules y la nave de los argonautas.
Aquí la tenemos. También es una escultura muy interesante. Hércules y la nave de los argonautas. Aquí la tenemos. Es una nave de piedra, ¿no? Esta escultura, una especie, es un granito, una escultura de granito blanco. Su artista se llamaba Gonzalo Viana, era un gallego que, bueno, además de escultor, pues fue marino, fue viajero, navegante y uno de los pioneros del surf. Por lo tanto, no nos sorprende que haya decidido utilizar una temática marinera, de navegantes, para aportar su arte a este parque escultórico. Bueno, pues los argonautas, ¿no? ¿Qué es lo que quiere representar esta escultura? ¿Quiénes eran los argonautas? Pues eran, en mitología griega, unos héroes navegantes que estaban comandados por Jasón, el gran jefe de una gran expedición. Estos argonautas eran aproximadamente unos 50 navegantes y Hércules durante un tiempo fue uno de ellos. Cada uno de estos navegantes destacaba pues por una cualidad, ¿no? La de Hércules ya la conocemos, esa fortaleza, pero bueno, dentro de iba una persona especializada en algo en concreto. Argonautas, ¿por qué? Porque la nave en la que navegaban se llamaba Argo y el armador que construyó esta nave se llamaba Argos, de ahí viene el nombre realmente. Este armador también iba con ellos a bordo. La expedición a la que se enfrentan, tanto Hércules como el resto de los navegantes, es una gran aventura, ya que navegan mares pues hasta ese momento muy poco conocidos y se enfrentan a todo tipo de peligros. Por el camino tienen todo tipo de aventuras. Algunos pierden la vida y otros encuentran el amor. Es una gran narración, una de las narraciones más antiguas de la literatura occidental, que ha tenido muchas versiones a lo largo de la historia. Pero en esta expedición, ¿cuál era el objetivo? El objetivo era encontrar y llevarse un trofeo, que era el vellocino de oro. El vellocino de oro era un ansiado trofeo que querían apropiarse y era una tarea que Jasón tenía que cumplir como castigo. El castigo por, bueno, haber reclamado un trono que él consideraba que le pertenecía, ¿no? Y como castigo le mandan ir en busca de este vellocino de oro, pues como con Hércules, esperando que en esa aventura pierda la vida. Hércules no se queda hasta el final para ver el triunfo de esta expedición, porque en mitad del camino decide abandonarlos y continuar con otro de sus trabajos. Pero mientras estuvo con ellos, Hércules fue el protagonista de varias aventuras en las que realmente salvó a la nave de los peores de los peligros, ¿no? De gigantes, de monstruos. Es una narración realmente, realmente bonita. Pero os voy a hablar un poco del vellocino de oro, ¿no? Realmente, ¿qué era esto? El vellocino era básicamente, es el vellón de un carnero, del carnero o de una oveja. Es como la piel de este carnero, pero en este caso estamos hablando, claro, de un ser mitológico. Entonces era un carnero alado, con alas y de oro. Era muy valioso y se consideraba que tenía propiedades mágicas. Era muy deseado por muchísimos reyes y por muchísimos dioses en la mitología griega. Eh, Perdón, os decía que esta narración es realmente, bueno, pues una de las más antiguas de la literatura occidental y ha tenido versiones. Los romanos versionaron esta expedición de los argonautas y Jasón. En la Biblia hay algo parecido, hay un pasaje parecido que habla del becerro de oro también, ¿no? Es algo muy, muy similar. Y a partir del siglo XV, el vellocino de oro se convierte en símbolo de la condecoración del toisón de oro, ni más ni menos que toisón es la palabra francesa para vellón. De ahí viene realmente el toisón de oro, ¿no? Que es una orden de caballería que se crea en el siglo XV, la crea el duque de Borgoña, y es una orden pues, que todavía existe y es la más alta distinción que otorga la corona española. Hace relativamente poco tiempo pues, hemos visto como Felipe VI le otorgaba el toisón de oro a su hija, la princesa Leonor. ¿En qué consiste? Pues es un collar con las armas de los duques de Borgoña y de él cuelga este vellocino de oro. ¿Por qué?
Pues porque los monarcas siempre se han aferrado a ser reyes y a su corona, porque según ellos son reyes por decisión divina, ¿no? Porque los dioses así lo quieren. Y este vellocino de oro, de alguna forma, es una forma de simbolizar esa unión entre los reyes y los dioses. Es un regalo de los dioses que garantizaba la prosperidad a la monarquía y es también un símbolo de heroísmo, claro, de ese heroísmo que tuvo Jasón en esta gesta en busca de este vellocino. Jasón y todos los argonautas, incluso Hércules. Bueno, de alguna manera los monarcas siempre han querido unirse a los dioses, ¿no? Y esta es una de ellas, una de ellas. Bueno, vamos a continuar y nos vamos a ir a un personaje que lo vimos antes, de refilón, que es Caronte. Vamos a Caronte, que está dándonos siempre la bienvenida, nos da la bienvenida tanto a nosotros como a todos los visitantes y a todos los paseantes. Lo tenemos aquí. Vamos a mover un poquito. Pues esta es otra de las esculturas que tiene este parque. Es yo creo que la primera, que ve la gente nada más llegar, da un poco la bienvenida y es una escultura de Ramón Conde. También es un escultor gallego de Ourense y la gente cuando viene, siempre escuchamos los comentarios de los visitantes, primero preguntan si será un hombre o será una mujer, porque claro, tiene unos pechos muy grandes, pero está calvo. La gente tiene la tentación siempre de, bueno, pues de tocar el pecho, ¿no? Como símbolo de buena suerte. De hecho, ya hay una zona que está un poquito más gastada. Y mucha gente también se escucha a visitantes decir si será de Botero, ¿no? Siempre dicen, mira, mira Botero, porque pues este artista colombiano pues se caracteriza justamente por estas figuras tan voluptuosas. Pero bueno, no, es un artista gallego que representa a un personaje mitológico de esta manera. Esta escultura tiene que ver con el último trabajo de Hércules. Hércules, en el 12º trabajo, tenía que ir al inframundo, al mundo de los muertos, y secuestrar a un perro, al Cerbero, el can Cerbero, ¿no? Que se le llama el perro Cerbero. Tenía que secuestrárselo y llevárselo y entregárselo a Euristeo, a su rey, a su primo y rey. Es decir, no podía llevarlo muerto, tenía que llevarlo vivo. Para las características de este perro, de este cancerbero, bueno, pues era el guardián del Hades, es decir, el guardián de la puerta de los infiernos y del mundo de los muertos. Para esto, para hacer esta tarea, Hércules tiene que descender al mundo de los muertos, pero él está vivo y muy vivo. Entonces, para eso necesita la ayuda de este personaje, de Caronte, que lo tenemos aquí. ¿Quién era Caronte? Pues era el barquero encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado al otro del río Aqueronte. El río Aqueronte es el río del inframundo. Pero Caronte pasa a estas sombras errantes siempre y cuando tengan un óbolo para pagarle el viaje, ¿no? Una moneda. Por eso en la antigua Grecia siempre se enterraban a los cadáveres con una moneda debajo de la lengua o incluso también por encima de los párpados, de los ojos. Era la forma de pagarle a Caronte este viaje en barca para que estas sombras no estuviesen errando durante muchísimos años, ¿no? Y pudiesen viajar y descansar en paz. ¿Qué pasaba con los que no podían pagar? Pues que vagaban durante 100 años por las riberas del río hasta que Caronte accedía a pasarlos sin cobrar. El inframundo, pues la morada de los muertos, ¿no? Y de todos los espíritus. Y decían que todo en ese río, en el río Aqueronte, se hundía excepto la barca de Caronte. Es muy raro que Caronte dejara pasar a nadie, bueno, a un mortal, ¿no? A alguien vivo. Normalmente eso no solía pasar. Pero Hércules cuando llega, sin mediar palabra, se sube a su barca y él lo reconoce, sabe que está delante de Hércules y sabe que es el último trabajo y que si lo consigue será Dios, será un Dios, ¿no? Se convertirá, tendrá la inmortalidad. Entonces, Caronte, muerto de miedo, de saber quién tenía delante, sin atreverse a hacer ninguna pregunta, separa la barca de la orilla y comienza a remar.
con todas sus fuerzas, deseando llegar cuanto antes al otro lado de la orilla. Quiere acabar cuanto antes con este trabajo, ¿no? Sin preguntar y sin cobrar. Em, es curioso porque aquí este escultor representa a Caronte grande, fuerte, ¿no? Voluptuoso, muy obeso, pero si buscamos imágenes del Caronte en mitología, normalmente es un ser pues, muy delgadito, frágil, incluso anciano. No nos podemos imaginar que esa imagen del Caronte débil y anciano se enfrentase contra Hércules, no tenía sentido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues en esta interpretación libre que quiere hacer Ramón Conde, pues lo crea así, ¿no? De formas fuertes y robustas. Perdón. Caronte, por haber dejado pasar a Hércules sin haberle cobrado, es castigado y es encarcelado durante todo un año por este motivo, ¿no? Por haber dejado pasar a un vivo al mundo de los muertos y aún encima sin cobrarle. En este viaje, en barca, Hércules tiene es un pasaje de su vida muy bonito, porque en este momento que va viajando por el inframundo, él se va encontrando con personajes que a lo largo de estos 12 trabajos ha tenido que enfrentarse. Se ha enfrentado a muchos enemigos y esos enemigos que él ha tenido que ir matando aparecen en el inframundo, ¿no? Él realmente tiembla de miedo de ver a todos sus enemigos juntos, pero pronto se da cuenta de que son solo sombras y que no le pueden hacer ningún tipo de daño. También es muy bonito porque él se va encontrando también con gente que durante estos 12 trabajos le ha ayudado y mucho a conseguir sus objetivos, ¿no? Entonces es un pasaje muy bonito donde él pues, hace un poco un recorrido por los últimos años de su vida. Pero bueno, él llega al Hades, llega al otro lado y se encuentra con el dios del inframundo. Y este dios del inframundo se enfrenta a él y le dice tal que así. Hades era el hermano de Zeus, por lo tanto también muy cercano a Hércules, y le dice, sé lo que has venido a hacer. Hijo de mi hermano, le dice así, hijo de mi hermano, es decir, Hades sabía y reconocía a Hércules como un hijo de un dios, pero yo sé lo que vienes a hacer y te daré la oportunidad de conseguirlo, si cumples mis reglas. De otro modo, no saldrás nunca de aquí. Cerbero, el perro, será tuyo si consigues vencerlo con tus manos desnudas. Si utilizas un arma, cualquiera que sea, no volverás a ver la luz del sol. Entonces Hércules, sabiendo que no podía utilizar ningún arma y que era su último trabajo ya por fin, utilizó todas sus fuerzas para conseguir atrapar al cancerbero, ¿no? Lo consiguió y se lo llevó de vuelta a su rey, a Euristeo, y se lo entregó vivo. Y ese fue su último trabajo. Pero nosotros no hemos acabado. Hércules ha acabado con sus 12 trabajos, pero nosotros no, porque yo he querido dejar el trabajo número 10 para el final, que es el trabajo que que cuenta la historia de nuestra leyenda, de la Torre Hércules, que es la lucha contra el gigante Gerión. Para ello, nos vamos a ir a otra de las esculturas del parque, que está muy cerquita de la de los argonautas, que está aquí, pero ahora vamos a ir a esta, que es la Copa del Sol. Aquí la tenemos. Esta espectacular escultura de acero corten, que es un acero especial para el salitre, como no, para evitar que se oxide. Es una escultura muy bonita pegada al mar de 3 piezas, grande. Y su escultor es Pepe Galán. Es del año 94, pero bueno, casi todas las esculturas que tenemos en el parque son de principios de los años 90, ¿no? Más o menos finales de los 80, principios de los 90. Bueno, y esta escultura se llama La Copa del Sol. La Copa del Sol nos cuenta un pasaje de la vida de Hércules en el que tiene que realizar este trabajo número 10. En este trabajo, Hércules tiene que viajar a lo que se considera en ese momento el fin del mundo, que es pues, la zona de la península ibérica, el occidente, el más occidente de todo, ¿no? Aquí donde estamos nosotros hoy en día. Y ese trabajo consiste en robarle el ganado a un rey y al mismo tiempo un gigante que se llamaba Gerión,
y era un gigante que tenía la población de la zona bajo control. Era un déspota y la gente estaba muy atemorizada con este gigante. Bueno, su trabajo era realmente robarle el ganado, un ganado muy valioso, bueyes y vacas, y llevárselas de vuelta, había que robarlo, pero llevárselo, entregárselo al rey, a Euristeo. Entonces Hércules, para ir a hacer este trabajo a lo que ellos consideraban en la antigua Grecia los confines del mundo, lo más alejado del mundo era la península ibérica, ¿no? La zona en la que estamos nosotros. Para hacer este trabajo él tiene que atravesar todo el desierto en África para llegar al sur de la península ibérica, ¿no? Atraviesa toda África, pero Hércules en ese viaje lo pasa fatal. Hay un calor horrible, el sol no para de acechar y él ya muerto de rabia, ¿no? Realmente muerto de rabia y con ganas de venganza, coge su arco y con todas sus fuerzas le lanza una flecha al sol, ¿no? Y le dice, deja que haga este camino, si no paras de darme calor no voy a conseguir llegar hasta donde tengo que llegar, ¿no? Es curioso porque, porque Helios, el rey del sol, no sabemos muy bien por qué, pero en vez de enfadarse al ver a Hércules amenazante, lanzando flechas contra él, eh, en vez de enfadarse, lo que hace al verlo tan desesperado es de alguna manera pues ayudarle a cruzar el desierto, ¿no? Y le ofrece su copa dorada. La copa con la que Helios, el rey del sol, hace el camino escondido todos los días, desde el occidente hasta oriente, para cada mañana volver a salir. Esa copa dorada que utiliza el Helios, el rey del sol. Gracias a esa copa del sol, Hércules consigue llegar al reino de Gerión y es en esa copa en la que también mete a todo el rebaño, a todo el ganado, para llevárselo de vuelta como prueba al rey Euristeo. Gerión, que no lo dijimos antes, seguramente, bueno, pues era el rey de Tartesos. Y Tartesos, los historiadores lo colocan en lo que es hoy en día la actual Cádiz, el sur de España, ¿no? Si bien es cierto que a lo mejor decís, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con Galicia, con Coruña? Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a dejar la Copa del Sol, que ayudó a Hércules a llegar hasta la península ibérica, y nos vamos a ir hasta la última de las esculturas que vamos a ver hoy, que es la batalla de Hércules contra Gerión. Aquí la tenemos. Pues sí, sí, aquí tenemos esta escultura que no lo parece, pero es una obra conceptual que forma parte también del parque escultórico. Parece como una especie pues, de laguna con algunas formas. Y esta obra conceptual se llama La batalla entre Hércules y Gerión y es de José Espona. Bueno, Hércules llega al sur de España, a los confines del mundo, y para poder robarle el ganado, tiene que enfrentarse primero contra un perro que cuida el rebaño, ¿no? Es un perro monstruoso que se llama Ortro. Y este perro, claro, perro pastor, ya ha olfateado la presencia de este ser, de Hércules, y ya se ha puesto en alerta. Dicen además que Ortro es el padre del león de Nemea. ¿Os acordáis, no? El primero de los trabajos que tuvo que hacer Hércules. Así que también, como no, arden deseos de venganza y no duda en atacar a Hércules. Pero este es asesinado, o sea, Ortro es asesinado con el primer mazazo que Hércules le da. No supone realmente una resistencia importante. También aparece el pastor real. El pastor real se llamaba Euritión, que realmente salió en ayuda de su perro pastor. Pero Hércules también, con un solo golpe de su maza, lo mata y ya empieza a pensar en su dulce victoria y empieza a meter a la primera parte del ganado en su copa del sol. Pero antes de que realmente pudiese saborear esa victoria, aparece Gerión. Gerión había sido alertado de lo que estaba sucediendo por Menetes, ¿quién era Menetes? El pastor de los rebaños del Hades. Entonces Gerión
ya avisado por Menete, sale a toda prisa cuando Hércules está a punto de terminar de meter al último ganado. Dicen que le quedaban solamente unas 10 reses de por meter en la copa del sol. Y Hércules no puede huir, tiene que enfrentarse a este gran gigante. Y así se libra esta gran batalla, que en realidad es la de un gigante, que más o menos serían como 4 o 6 personas de tamaño, un gigante de 3 cabezas también, y Hércules. Dicen quizá que fue la batalla que dure, o sea, que más fuerte que tuvo que librar Hércules, ¿no? Duró de 3 días con sus 3 noches. Y al final, Hércules, como no podía ser de otra manera, vence esta lucha. Eufórico por su triunfo, decide levantar un trofeo que recordaría para siempre su presencia y alertara a los viajeros del final del mundo, porque para ellos esto era el final del mundo. Y por eso colocó 2 columnas, una en cada lado de la costa. Seguramente las columnas de Hércules que conocemos como la zona del Peñón de Gibraltar, ¿no? Ahí en el estrecho. Claro, y aquí es donde la leyenda del faro se modifica. Tal y como la contamos en la otra visita, es Alfonso X el Sabio el que modifica la historia en el libro de Historia de España, diciendo que la batalla se libra en esta zona y en la zona de Galicia y que como trofeo Hércules manda construir una torre muy muy alta y que como cimiento entierra la cabeza de Gerión. Esa es nuestra leyenda, la leyenda vinculada con la ciudad. Em, ¿Por qué? ¿Por qué Alfonso X el Sabio decide modificar esta leyenda? Bueno, pues como os comentaba la semana pasada, Alfonso X, este hombre, rey de España tan culto y escritor, su abuelo, Alfonso IX, fue el fundador de la ciudad de Coruña, una ciudad de realengo, una ciudad real, al poder y a las órdenes del rey, y no al poder de toda la iglesia, la mitra compostelana, el arzobispado de Santiago, que realmente controlaba toda esta zona. Entonces, Alfonso X el Sabio, de alguna manera, quiere posicionarse aquí, en Coruña, y menciona en su libro de Historia de España que esta torre la fundó Hércules. Y como Hércules es este dios al que todas las monarquías quieren parecerse y supuestamente ellos son monarcas por destino de los dioses, porque los dioses así lo quieren, pues es una forma de vincularse con esta ciudad, ¿no? De defender una ciudad del poder arzobispal en favor del poder monárquico, ¿no? Es realmente algo realmente difícil a lo mejor de entender, pero es la forma, la mentalidad de aquella época, ¿no? En el siglo XIII. Es muy común en las monarquías que las monarquías elijan a Hércules, como os decía, porque veían en él un símbolo de fortaleza y de lucha por la justicia. Y la monarquía toma a Hércules como su ancestro mítico, pero no solamente la española, hay muchos más casos. Por ejemplo, la monarquía de Macedonia, por ejemplo, la Casa Real de Macedonia, ellos presumían de ser descendientes de Hércules también. Por eso Alejandro Magno no dudó, por ejemplo, en darle el nombre de Heracles, el nombre griego, Heracles, a su primer hijo, ¿no? A su primogénito. Bueno, por último, comentaros que en esta leyenda que escribe Alfonso X el Sabio, dice que Hércules, una vez que entierra la cabeza y manda a construir esta torre, la población, bueno, pues sale feliz, contenta de verse libre de este gran gigante, y que la primera mujer que entra por la zona caminando es una mujer muy bella, muy dulce, muy culta, y Hércules pues dicen que se enamora de ella, y que en honor a esta chica, que se llamaba Crunia, le da nombre a esta ciudad, ¿no? Refunda la ciudad diciendo que la ciudad se va a llamar Crunia y que de ahí evoluciona el nombre hasta lo que es hoy en día, Coruña. Hay otras teorías que hablan de que el nombre de la ciudad de Coruña viene de la palabra corona, también con la monarquía, ¿no? Ciudad real, de realengo, es decir, ciudad de la corona. Y también hay gente que dice que evoluciona el nombre de la palabra columna, una columna bien fuerte y bien alta, que es el faro, que ha estado siempre ahí desde hace 2000 años, y de la columna ha pasado a Coruña. Si bien es cierto que no sabemos de dónde viene el nombre de la ciudad de Coruña, es uno de los grandes secretos que tiene esta ciudad, pero como os comentábamos en otras visitas, nuestro escudo, el escudo de la ciudad, es exactamente este. Tenemos la torre, a los
pies de la torre, seguramente por esta zona, en esta columna, en esta colina, perdón, estará la calavera de Hércules, perdón, la calavera de Gerión con sus dos tibias y a sus alrededores, por aquí, las 4 conchas de Vieira que representan las 4 provincias gallegas. Bueno, la visita de Hércules, del Parque Escultórico y de Hércules termina aquí. Ahora voy a conectarme a los comentarios y voy a leer si tenéis alguna pregunta, algo que aportar a la visita. Estaré muy contenta de leeros tranquilamente. Antes de terminar, voy a terminar la visita, como siempre nos gusta hacerlo, donde está Caronte, para recordaros que cuando todo esto acabe y podamos salir otra vez, viajar, visitar otras ciudades y la nuestra propia, estaremos muy, muy, muy contentos de recibiros aquí, en estos 2 cubículos que tenemos en el parque, en el aparcamiento de la torre, ¿no? La oficina de turismo. Aquí vendemos nuestros tickets de la torre y el centro de interpretación. Aquí empiezan nuestras visitas físicas, las que hacemos todos los días del año en la torre. Empiezan aquí y continúan en el interior del faro. Bueno, por último, nada, agradeceros que hayáis estado conmigo acompañándome hasta el final de la visita. Espero que hayáis aprendido algo, que os haya resultado entretenido esta horita que hemos estado juntos para llevar, bueno, pues esta cuarentena de la manera más amena posible. Y nada, me despido, espero que nos volvamos a ver, pero ya de forma física. Y no os olvidéis de, ahora cuando termine todo esto, decirle a los más pequeños de las casas que se pongan a dibujar la torre con el arco iris y nos lo envíen por correo electrónico, que estaremos encantados de ver todos vuestros dibujos. Un abrazo y hasta la próxima. Ahora voy a leer los comentarios. Para ello voy a salir y voy a ver. Vamos a ver. A ver si hay algo por aquí. Bueno. Muchas gracias. Enhorabuena, Jo, genial. Pues muchas gracias. Voy a ver si veo algún comentario, alguna pregunta. ¿Habrá más visitas? Pues sí, seguramente sí. Irene, que me estás preguntando. Ojalá no, ojalá mañana nos digan que todo esto ha sido una prueba y que podemos salir todos a la calle y podamos haceros las visitas en persona. Pero mientras estemos en esta situación, pues seguiremos ofreciendo alguna visita, claro que sí. Desde Ecuador, madre mía, Juan, qué ilusión, qué pasada, ¿eh? Desde Ecuador, qué maravilla. Bueno, voy a seguir leyendo. A Ecuador tenía yo ganas de ir, la verdad. Bueno, vamos a ver si hay algún comentario más. Perdonad porque mi ordenador es justito, la verdad. No está preparado para un buen teletrabajo, va un poquito lento, pero yo voy a seguir leyendo los comentarios con calma y cualquier pregunta, cualquier cosita que queráis comentar, cualquier iniciativa que pensáis que podamos llevar a cabo, pues será tenida en cuenta, claro que sí. Bueno, vamos a ver. Bueno, no veo muchos comentarios. No veo muchos comentarios, pero es probable también que mi ordenador
esté diciendo que quiere un descanso, entonces lo que voy a hacer creo que va a ser ya despedirme definitivamente de vosotros y leer los comentarios que me queráis hacer tranquilamente y os voy contestando con calma, por no teneros más tiempo aquí conectados. Bueno, un abrazo, me despido, hasta la próxima y quedaros en casiña.